Bueno, fue esta unidad anticorrupción del Ministerio Público la que estableció que la información revelada en esta investigación periodística de los papeles de Pandora no fue parte, aparentemente, de indagatorias anteriores. Por esto es que el fiscal Jorge Abot decidió abrir de oficio, es decir, sin que hubiese una querella de por medio, una investigación penal en contra del presidente Piñera y donde se investigan delitos como, por ejemplo, el presunto cohecho o soborno y también delitos tributarios. Estamos con Marta Herrera, quien precisamente dirige esta unidad anticorrupción de la Fiscalía. Gracias por estar con nosotros, Marta, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Un gusto. Déjeme preguntarle primero, para quienes se están empezando a enterar con mayor detalle de esta historia que data desde el 2010, que tuvo una investigación en el 2017. Se ha insistido muchísimo en estos últimos días que lo que investigó en su momento el fiscal Manuel Guerra, el fiscal metropolitano Oriente, sí tuvo a la vista los mismos antecedentes que reveló Pandora Papers y que la única diferencia es que lo que no se sabía es que el negocio de la compra-venta de ese proyecto se firmó en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Por qué, si eso es así, se decide reabrir la investigación? ¿O es que no estaban todos los antecedentes que ahora sí entregan estos Pandora Papers? Ya, primero quiero hacer una aclaración. No se está reabriendo una investigación. Tengo ratón. Se está iniciando una nueva investigación penal. Los antecedentes que se tuvieron o no a la vista en la investigación del año 2017 que nosotros hemos analizado durante toda esta semana, desde que salieron a la luz pública estos antecedentes. En definitiva, lo que nos ha importado tener claro es si los hechos respecto de los cuales se ha abierto una investigación el día de hoy estaban o no cubiertos por el sobreseimiento definitivo, ¿ya? Ese análisis lo hemos hecho en mucho detalle y lo que hemos concluido, para tratar de resumir, es que el sobreseimiento definitivo del año 2017, que fue confirmado por la Corte de Apelaciones, también por la excelentísima Corte Suprema, esos hechos se refieren a la adquisición de la empresa pesquera Exalmar, fuertemente a ese hecho en particular, y en lo que respecta a Dominga, a una circunstancia en particular que tiene que ver con la supuesta intervención del presidente de la República para paralizar la instalación del proyecto Barrancones, una central termoeléctrica, supuestamente porque tenía interés en que ahí se instalara su proyecto de Minera Dominga. Eso entendemos que fue materia de sobreseimiento definitivo. Estos antecedentes, más allá de que ahora tengamos conocimiento del contrato celebrado en diciembre del año 2010 en Islas Vírgenes Británicas, esos hechos no están cubiertos por el sobreseimiento. Y lo que hemos insistido es que nos parece claramente, categóricamente, que la Fiscalía tiene que cumplir su rol de investigar estos hechos, porque a lo menos revisten caracteres de delito y por lo tanto se necesita certeza a ese respecto. Y la contrapregunta, Marta, muy buenas noches, es inmediata entonces. ¿Por qué en ese momento no se investigaron esos antecedentes? ¿Porque no estuvieron a disposición? ¿Porque se solicitaron y no se entregaron? ¿Porque hubo falta de transparencia? ¿Porque no se hizo un proceso exhaustivo? ¿Porque se trataba precisamente del presidente? Buenas noches, Soledad. Lo que nosotros podemos responder a ese respecto tiene que ver simplemente con el análisis que hemos hecho en este tiempo. Y de ese análisis a nosotros nos parece que el fiscal a cargo en esa época, el año 2017, se dedicó a investigar los hechos que eran materia de la querella, una querella que se presenta por uso de información privilegiada y negociación incompatible en relación al juicio que el país mantenía ante la Corte de la Haya, a la adquisición de la empresa Exalmar, a los antecedentes que habría tenido el presidente de la República, y luego una ampliación que se refería particularmente a el hecho que he tratado de limitar, digamos, la vinculación Dominga-Barrancones, ¿ya?
Y entendemos que el fiscal a cargo en ese momento se abocó a despejar esos antecedentes que eran materia de imputación por una querella del entonces diputado Hugo Gutiérrez, y que la investigación efectivamente se llevó a cabo en relación al uso de información privilegiada, a la supuesta negociación incompatible, claro, y que sin perjuicio de que este antecedente del contrato, del acuerdo, perdón, no del acuerdo en su versión en español estaba incluido, no fue materia investigativa. Sí, se lo pregunté efectivamente por eso, por las declaraciones del propio diputado Hugo Gutiérrez, quien dijo no se nos entregaron esos antecedentes en ese momento. Usted hace referencia más bien a cuál era el fondo que estaba atacando en ese momento el persecutor. Sí, Marta, esta investigación abarca... Sí, perdón, Juan Manuel, disculpe algo que me parece importante. Estos antecedentes que nosotros hemos tenido a la vista ahora están y estuvieron en manos de todos los intervinientes, incluido, por cierto, el querellante. Okay. Es Perfecto. una aclaración importante. Ahora, esta investigación que se instala a partir de el análisis que se hace desde esta fiscalía, no implica solo al presidente Sebastián Piñera, implica, por lo tanto, a su familia, a la familia Delano Méndez y a quienes más implica esta indagatoria. Sí, siempre todas estas investigaciones penales abarcan a quienes puedan resultar responsables. Por el momento, efectivamente, y como usted dice, tenemos esos focos de investigación. Es muy importante lo que se señala respecto del señor Delano, porque efectivamente él sería, en el evento de que se establezcan estos hechos, la contraparte del cohecho y, por lo tanto, el autor del delito de soborno. Perfecto. El contrato, en inglés, dice usted, Marta, suscrito en Islas Vírgenes, no estaba incorporado en la investigación en ese tiempo, por lo que podríamos decir que efectivamente es un antecedente nuevo. Solo para entender, ¿se trata de un contrato largo, complejo? Para entender también los tiempos en los cuales puede llevarse a cabo esta investigación. ¿Es muy decidor ese contrato o aquí va a haber recabación de todo tipo de antecedentes, incluida una entrevista con el propio presidente de la República, un interrogatorio? Sí, más que la extensión del propio contrato, estos hechos siempre son complejos de investigar, pero tenemos la claridad absoluta de que debemos investigar esto con celeridad, de que es importante de que estos hechos se esclarezcan rápidamente sobre las razones para indicarlo, y por lo tanto se van a realizar prontamente todas las diligencias por parte de la fiscal regional designada, que ya está analizando los antecedentes. Al fiscal, al presidente, ¿se le cita a declarar o se le toma declaración en la moneda, como ha sucedido en otras oportunidades? Sí, efectivamente hay un estatuto especial que está previsto por la ley, donde existen ciertas prerrogativas y forma en el interrogatorio, se le remite una invitación para estos efectos, pero creemos que todos van a contribuir efectivamente al esclarecimiento de estos hechos. Marta, sin duda, a ver, no me queda muy claro, perdón, su última respuesta sobre cómo debería producirse entonces la declaración del presidente. ¿Es citado? ¿Se iría a la moneda? Es que él lo define, ¿ya? Okay. De acuerdo a la ley, la autoridad, en este caso el presidente de la República, rige respecto de ciertas autoridades, él define dónde declara. Pero la verdad es que lo importante es la declaración. Perfecto. Déjeme preguntarle ahora por el punto probablemente más controvertido, al menos desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Que es esta famosa cláusula para el tercer y último pago por la compraventa del proyecto minero Dominga, condicionado a que no cambiara o no se decretara zona de protección ambiental, el lugar en el que se emplazaría ese proyecto, al menos en el siguiente año. ¿Cómo se podría eventualmente determinar que no se decretó una zona ambientalmente protegida por razones distintas a la existencia de esa cláusula? Por ejemplo, que se hayan formado la convicción las distintas autoridades de gobierno de que no correspondía decretar zona ambientalmente protegida y que haya sido esa la razón por la que se mantiene hasta el día de hoy tal cual, con la posibilidad de que el proyecto allí todavía se instale. Por supuesto, usted tiene toda la razón y eso va a ser materia de la investigación, pero es uno de los puntos muy importantes de ser esclarecidos.
Marta, voy a tratar de interpretar a parte de la ciudadanía, ¿no? Pensando, bueno, esto es un interrogatorio contra el presidente, es algo que se lleva a cabo y donde es indagada no cualquier persona, no cualquier ciudadano de Chile, sino que efectivamente el presidente de la República. Y luego se establecen las dudas respecto de qué tan a fondo se podría llegar en esta investigación. ¿Qué se dice a ese cuestionamiento público? A ese cuestionamiento público nosotros queremos insistir en que tenemos absoluta claridad respecto de diversas cosas, de la situación de crisis, de desconfianza que vive actualmente el país y sobre todo de nuestro rol como organismo autónomo constitucional que precisamente se ha establecido para que la Fiscalía pueda investigar a fondo casos como este. Nosotros somos un órgano autónomo del Estado, los tribunales que se tendrán que pronunciar en su momento, de la forma que sea, también, y por lo tanto queremos dar garantías a la ciudadanía que se va a hacer todo lo que se deba hacer respecto, por supuesto, de las competencias de cada uno de los órganos. Marta, eso incluye, esto de haremos todo lo que se tenga que hacer, incluye también revisar si en su momento el propio fiscal Manuel Guerra hizo todo lo que le correspondía hacer en su propia indagatoria. Vamos a hacer todas las investigaciones que sean necesarias para establecer los hechos en materia de la investigación que hoy se abre. Si eso en algún momento fuera necesario, por supuesto, eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, porque también hay un cuestionamiento respecto a si la investigación del fiscal Guerra fue lo suficientemente acuciosa o no, y por lo tanto, para despejar esa duda también, me imagino que en algún momento puede presentarse, ¿no?, ese escenario. Sí, como ya señalé anteriormente, lo que nosotros hemos concluido a través del análisis de los antecedentes, que es lo que hemos podido tener a la vista, es que nos parece que el fiscal a cargo en su momento se abocó a investigar los hechos que eran materia de imputación en una querella y en una ampliación de querella, que por lo demás eran hechos también bastante extensos, ¿ya? Y constan muchos antecedentes respecto de esa investigación y fundamentos también sólidos que descartaron en su momento los delitos o que estos hechos fueran constitutivos de uso de información privilegiada y de negociación incompatible. Perfecto, esos Marta. hechos, perdón. Marta Herrera, a cargo de la Fiscalía Especializada en la Unidad Anticorrupción, precisamente a cargo de esta indagatoria que se abre a partir del día de hoy. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación en vivo en Mega Noticias Prime. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, Marta. Nosotros vamos a seguir con este tema más adelante, por cierto. Nos quedan todavía hartas aristas de seguir mirando, porque todavía hay análisis que hacer, tanto desde el punto de vista jurídico como político, y por supuesto que será parte del desarrollo de nuestro informativo.